Yo soy un amante, como ustedes saben, siempre compartimos acá de la historia nacional y es imposible no ganar un afecto especial por el ejército paraguayo cuando uno lee la historia paraguaya, porque nuestra historia está muy basada en heroísmo y el ejército realmente es digno de respeto. Hoy está con nosotros el general Manuel Rodríguez Sosa, quien es comandante del ejército paraguayo. Y yo quiero, antes de irme junto a él, solamente a mí me parece muy importante que la gente conozca también de nuestras autoridades. Y los que no están muy habituados al mundo militar, a lo mejor no conocen la formación de nuestras autoridades, ¿verdad? Y me sorprende para bien la formación que tiene el general, ¿verdad? El general, aparte de todas las licenciaturas, maestría en operaciones militares que tiene en la Escuela Mariscal Francisco Solano López, es mejor egresado en la maestría en operaciones militares, es técnico superior en inglés, habla inglés, portugués, guaraní, una persona realmente muy preparada. Otros posgrados también en ciencias militares y aparte de eso es abogado también, es especialista en didáctica superior militar. Me parece muy importante que sepamos eso de nuestras autoridades, en este caso del general Manuel Rodríguez. Acompáñenme, vamos a conversar con él. General, ¿cómo le va? Bien, gracias por Bienvenido. Gracias. Adelante. Realmente un privilegio, comandante, le voy a decir ahora, tenerlo aquí para nosotros. Gracias por dedicar este tiempo y para mí en particular es un honor poder entrevistarlo. Gracias, Salim. Gracias a vos, a todos los que componen acá el equipo en estudio, a la señora Claudia, Jotita, al señor Diego y a todo el equipo que está también atrás de cámara asistiendo. Gracias por recibirme. Es muy difícil no asociar la expresión glorioso ejército paraguayo cuando hablamos del ejército paraguayo. Sí, de tantas glorias que tuvimos en el pasado y también que estamos en el presente, cooperando, trabajando con la felicidad del pueblo paraguayo. General, fue muy importante para mí contar su formación, ¿verdad? Para que la gente sepa también, yo siempre intento desde esta, humildemente desde la pantalla que me toca, contar la realidad, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no sabe, ¿verdad? Y estuve investigando de su preparación y es impresionante, ¿verdad? Gracias. Realmente agradezco que presente un poco el currículum de... La mayoría de los militares tenemos porque tenemos una carrera militar, hay un plan de carreras que son los cursos obligatorios que uno tiene que ir desarrollando para poder ir avanzando en la profesión, en este caso como oficial de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército. Imagínese, usted está sirviendo de manera permanente desde el año 89. Desde el año 89 me recibí en la Academia Militar en el año 1989, si bien es cierto que mis primeros pasos en la carrera militar las inicié en el Liceo Militar Acostañú en el año 1981. ¿81? Sí, así es. Hace poquito. Imagínese, en Villeta. No, cuando eso quedaba todavía acá en Asunción, en la sede entre Nuestra Señora. Hoy está en Chile. Villeta, ¿no es? Hoy está, sí. Sí. Realmente en Ipané, ¿verdad? Ipané, en Toro, muy cerca a la batalla que la denominamos Termópilas de Sudamérica, Toro. Sí, hay muchas batallas ahí cerca, la zona de Tahuaté, ¿verdad? Sí, Tahuaté, exactamente. Pienso que cada metro de nuestro territorio nacional despierta heroísmo, contiene tanta valentía del pueblo paraguayo, de hombres y mujeres. Me gustaría, antes de general, de hablar del CIMEFOR, porque para la teleaudiencia vamos a hablar del CIMEFOR, vamos a hablar en breve instante, pero solamente para aprovechar este espacio para aprender, distinguido comandante. Sí, señor. El ejército paraguayo compone 3 armas. ¿Cómo se entiende? Entiendo que es el más antiguo de todas las fuerzas militares paraguayas. Sí. ¿Nos puede contar, por favor? Sí. Las Fuerzas Armadas de la República del Paraguay están compuestas por las Fuerzas Singulares y el Comando Logístico. Las Fuerzas Singulares son el Ejército Paraguayo, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Paraguaya. Esas fuerzas constituyen las Fuerzas Singulares y se suma al Comando Logístico. Okay. Entonces, así se construye la Fuerza Armada, está constituida la Fuerza Armada por eso. Ok, y dentro del Ejército paraguayo está la caballería, usted es infantería, Sí, yo soy infantería. Dentro del ejército están las armas y servicios. Las armas son infantería, artillería, caballería, comunicaciones, ingeniería, intendencia, que juntas forman parte del ejército paraguayo.
Por ejemplo, el comando de artillería, el comando de comunicaciones del ejército, el comando de comunicaciones del ejército, ellos tienen sus comandos independientes, pero sí forman parte del ejército paraguayo. Ok, excelente. Para poner un poco en contexto, Sí. para que todos podamos entender, ¿cerca de cuántas personas hoy componen el ejército paraguayo? Estamos hombres y mujeres que sirven al glorioso ejército paraguayo, 8.970 Activos, activos. un componente especial. ¿Usted Una linda cantidad. está vistiendo hoy el glorioso verde olivo? Sí, sí, sí. ¿De qué se Glorioso trata el verde olivo? El verde O que también se le Sí, conoce. sí. Es un uniforme que tiene tantas glorias, tantas tradiciones, ¿verdad? Y que tu cupo en particular llevar tantas tradiciones, tantas glorias en el conflicto del Chaco que tuvimos con la hermana República de Bolivia. Cerca de la guerra del Chaco se vuelve oficial el Se verde vuelve- olivo. exactamente, sí, Antes sí. era otro, Antes era otro tipo. más A partir parecido de- al ejército francés. Sí, exactamente. entendido. Sí, exactamente. Ok, tiene su origen. ¿qué le parece si entramos en materia, ¿Cómo no? distinguido comandante? ¿Cómo no? Cuando hablamos vamos a poner un poco en contexto para desmitificar algunas cosas. Sí, señor. Nosotros tenemos, históricamente recordamos lo que es la palabra cuartel. ¿Qué relación tiene aquel cuartel con el CIMEFOR actual? ¿Es lo mismo? ¿De qué se trata? El Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva, más conocido como CIMEFOR, es una institución que está abierta a los jóvenes, a los ciudadanos, varones de momento, que están estudiando, que por razones de estudio, de tiempo, dedicación, no pudieron hacer el servicio militar obligatorio, entonces quieren ellos integrar, formar parte de la gran familia militar, poder conocer lo que es el entrenamiento militar. Hay muchos que en ese momento del CIMEFOR despiertan su vocación para seguir la carrera de las armas, para ser un militar profesional. Entonces es una opción en la cual él puede ir a recibir un entrenamiento militar. Al punto de decir de cuartel de antes, y puedo hablar con propiedad porque pasé todo el rango de lo que es, porque en el 81 me inicié en la carrera militar. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. De hecho, la educación, parafraseando un poquitito a Nelson Mandela, que es la mejor herramienta para cambiar al mundo, se ha tocado la malla curricular, se han incluido asignaturas tales como derecho humanitario, reforzar el derecho internacional humanitario. Entonces hay una cultura más aperturista, donde recibimos, de hecho nosotros salimos de la sociedad, de una familia, de un barrio, y somos profesionales militares. Claro. En este punto, no tan solo el ciudadano va a recibir un entrenamiento militar para el conflicto bélico propiamente dicho, sino también él recibe algunos conocimientos, refuerza lo que aprendió en la casa sobre los valores y las virtudes militares que deben de adornar a todo ciudadano para construir la patria que queremos. Otro de los valores también que se acrecenta al ingresar a este centro de instrucción militar es que se aprende a trabajar en equipos. Se conoce a otros ciudadanos, se conocen a los camaradas, se forma una sólida amistad que permanece durante tantos años y se aprende a resolver problemas, se aprende a desarrollar disciplina, responsabilidad. Y sí, por supuesto, va a conocer de armas, va a conocer del material bélico que tiene la Fuerza Armada, por supuesto, y ahí viene el valor agregado. Va a aprender a usarlo con responsabilidad y sin riesgo para otros. Qué valor lo que está diciendo el comandante, porque quizás nunca más vuelva a levantar las armas. Dios quiera, ¿verdad? Como Dios dice quiera. la música, si por desgracia el clarín de la batalla, ¿verdad? Sí, Pero si eso no sucede, lleva todas aquellas virtudes que usted dijo, ¿verdad? Exactamente, es el valor agregado al El ciudadano. valor que va. agregado. Dios Y- quiera que nunca Ojalá. tengamos un conflicto. Como Dios dice la quiera, canción, Dios quiera. Patria Sí, sí, querida, sí, ¿verdad? sí, sí. Quiero invitar a la conversación tan apasionante al querido Diego Martínez. Sí, señor. Comandante, bienvenido a América. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Diego. Gracias. Comandante, ¿cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para que un joven forme parte del CIMEFOR? Sí. Es tener 18 años, si es que es menor de 17 años, tener la autorización correspondiente de los padres, vía juzgado, una autorización simple. También ser apto físicamente porque
tiene que pasar algunas pruebas de salud para que pueda realizar sin ningún inconveniente algunos tipos de entrenamiento físico, algunos ciertos niveles. Y después ya algunos requisitos como ser fotocopia de sus documentaciones, fotocarnet, Administrativo. todo lo que sea administrativo. Y hay un flyer que está circulando, que también le agradezco muchísimo que ustedes hayan socializado, donde están los números de teléfonos correspondientes para poder llamar y recibir mayores informaciones específicas, por supuesto, de lo que se requiere para poder ingresar en el CIMEFOR, porque vuelvo a recalcar, no es tan solo del Ejército, yo vengo acá en representación de las Fuerzas Armadas, Claro. con la autorización pertinente del excelentísimo señor Presidente de la República y del Alto Mando Militar también, ¿verdad?, a invitarles, porque van a haber centros de instrucción militar para estudiantes en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y en el Comando Logístico. Comandante, ¿y cómo un joven puede determinar en cuál de las armas quiere formarse? Porque en mi caso particular, suelo contar, yo elegí la Marina Sí. como cimeforista, pero ¿cómo hace el joven para determinar en dónde realmente quiere formarse? ¿En el Ejército, en la Marina, en la aviación? ¿Cómo se hace esa selección? Muy interesante la pregunta, Diego. Y normalmente alguien que tiene la vocación de ir a formar parte de la Fuerza Armada pregunta a algún familiar, algún vecino, recurre a algún conocido para preguntarle el consejo de cómo es, qué le recomienda. Entonces, de hecho, yo, por ejemplo, que soy de Luque, tengo ya algunos vecinos que se acercan, parientes, sobrinos, ¿verdad?, y algunos amiguitos que tienen, entonces se acercan. Por supuesto, estoy llevando los votos para el Ejército, ¿verdad? Claro. Entonces, más o menos por ahí va, se despierta el interés. Por supuesto, también tenemos, no hay que dejar de reconocer que el uniforme también despierta un interés, un cierto interés, querer tener un uniforme de la Fuerza Aérea, de la Armada Claro. o del Ejército, ¿verdad? Pero todos somos Fuerza Armada. Lo más lindo es que tenemos, si nos diferencia nuestro uniforme diario, lo que nos une es nuestro uniforme de combate, que es el camuflado, porque todos tenemos el mismo camuflado, tenemos el mismo ideal y el mismo espíritu de servicio. Yo contaba recién, hablando nomás del uniforme, entre paréntesis, general. Recordaba, a mí me gusta mucho la historia paraguaya. Sí. Y recordaba nomás que Emiliano R. Fernández, que fue excombatiente, Sí. héroe y también un gran compositor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él había conseguido un permiso exclusivo del mariscal Estigarribia, en Sí. ese momento era el presidente, para portar el verde olivo, ¿verdad? Sí, 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 Increíble. claro. Por eso hay esas fotos. Sí, las fotos que quedan. Me gustaría, ya que comentamos el CIMEFOR, creo que el mensaje está claro, la invitación está dada, ¿verdad? Me gustaría hacerle una pregunta ahora del Ejército, ¿verdad? Sí, cómo no. 24 de julio, Día del Ejército Día del Paraguayo. Ejército del Paraguay. Es esa- Natalicio del Mariscal López. Natalicio del Mariscal. Así Es por el natalicio del Mariscal Francisco Solano López, nuestro héroe máximo de la nacionalidad. Entonces, en homenaje a nuestro gran héroe, se ha determinado con mucho acierto que se conmemore ese día, el Día del Glorioso Ejército Paraguayo. Había escuchado un discurso que me cambió muchísimo para bien, de un general paraguayo que hablaba del paladín de la República. Paladín, sí. El paladín de la República. Es cierto que fue el único presidente en ejercicio que murió en sus trincheras. Es así, general. Sí, no me atrevo a decir el único, pero sí uno de los pocos, por no decir único, sí, que en la historia tenemos que ha realmente cumplido con su palabra de vencer o morir y siendo presidente de la República morir en combate. Imagínese. Y por último, general, y darle el espacio si usted quiere algunas palabras. 29 de septiembre, Día del Soldado Paraguayo. Día del Soldado Paraguayo. Que es quizá aquel héroe anónimo que no tiene nombre específico, pero que han sido y que están hoy, ¿verdad? Porque esos 8.900 que usted solo habló del ejército paraguayo, están sirviendo, a veces sacrifican, dejan la familia. Es un servicio realmente. ¿Qué debemos saber de ese soldado? Muy interesante tu comentario referente al 29 de septiembre, que esa fecha se determinó por la victoria en la batalla de Boquerón por parte del ejército paraguayo, una victoria que representó realmente la valentía del pueblo paraguayo de salir de esa su zona de confort y de saber que realmente se podía llevar adelante un conflicto. Y me impresionó el punto que destacaste, pues, del soldado anónimo,
porque el éxito de mis 800, de mis 8.000 hombres y mujeres que trabajan constituye mi éxito, así como un traspié, un fracaso de ellos también constituye un fracaso, un traspié para mí. Quiero resaltar el trabajo que realizaron los personales militares del ejército en Choboreca, en el incendio. Lejano a 700 y algo kilómetros de acá, que se llegaba en 2 días por tierra, 2 días y medio. Tuve el privilegio de ir a verlas, saludarles, reconocer, valorar y agradecer ese trabajo que hicieron allá en época de paz combatiendo este incendio que causó mucho daño. Yo pude comprender y acompañado también de ciertos medios de prensa, periodistas que se fueron y no le conocemos, realmente no le conocemos a todos. Pero ese es el soldado guaraní, es el que ahora estoy haciendo, puedo promocionar que es una estatuilla nueva donde tenemos al soldado guaraní, al soldado paraguayo, al anónimo soldado, que se merece tantas glorias de ayer, de hoy y ojalá en el futuro también. Gracias, comandante. Realmente muy emotivo. Intento acompañarle con el pensamiento cuando hablaba de Choboreca, del sacrificio y de tantos otros operativos. Hace no mucho tiempo, quizá un año, ocurría aquello del raudal que quitaba la vida. Sí, también. Entonces, muchos sacrificios que quizás no sabemos y creo que lo mínimo que podemos hacer es respetar, darle nuestro honor a esos héroes que hoy están en el presente, ni hablarlos del pasado, ¿verdad? Y así se construye la Pacha, ¿no? Así se construye la Pacha y siempre yo tengo también un pensamiento que para el militar, ¿en qué momento de la patria le es más fácil o le es más difícil justificarse ante la sociedad? Por supuesto que es mucho más fácil en un tiempo de conflicto. En un tiempo de conflicto, ¿por qué? Porque atacar, defender, retroceder, ocupar, perseguir. Sin embargo, en una época de paz, donde debemos de justificarnos, considero yo que es mucho más difícil. Me cupo la oportunidad de ser comandante de la Academia Militar, donde recordarán que se cerraron las aulas de la Academia Militar. Punto. La Academia Militar en su historia tuvo 2 cierres. Uno justamente para el conflicto del Chaco, donde se cerró la escuela militar de aquel entonces, y otra fue para la pandemia. Y posterior a eso, vinieron los conciudadanos que regresaban, con mucha esperanza, regresaban a nuestro país. Y la Academia Militar fue la primera institución militar que recibieron a esos ciudadanos que regresaban, constituyéndose en el primer albergue nacional. Entonces, en época de paz son los mayores, entiendo yo que son los mayores desafíos y que invito yo también a todos mis comandados a que hagamos el mejor esfuerzo posible de que nuestra ciudadanía nos siga reconociendo en esta época de paz, donde es mucho más difícil reconocerle al militar por su servicio. Eso es correcto. Eso es correcto. Claudia Melgarejo. Sí, yo tengo una pregunta para el general Rodríguez, una que es un poco más personal. ¿En qué momento decidiste que querías dedicarte a esto, general Rodríguez, ingresar al ejército paraguayo? ¿Y qué habilidades son las que hoy tiene que tener una persona que desea incorporarse y seguir una carrera militar? Ya no tanto la CIMEFOR, sino que seguir ya una carrera militar dentro del ejército paraguayo. Sí. Qué interesante la pregunta y me remonta a mis años ya de niño, con mi abuelo. Según me comentan, que he visto pasar un cadete uniformado, una persona uniformada, sin saber. Y le pregunté a mi abuelo paterno, qué era ese que pasaba, porque se vestía distinto, y me dice, pero era el cadete. Así hay que ser la cadete, yo quiero ser ese. Y dicen que, también porque es la pregunta personal, me dijo mi abuelo que había varias profesiones, entre ellas, por ejemplo, medicina. Y me dice, estudiana para médico para poder cuidarme cuando yo sea más viejo. Y dice que yo le dije, no, yo voy a ser ese que pasó, yo voy a ser ese cadete, yo voy a ser militar. Sin saber lo que era ser militar, ¿verdad? Era un niño, ¿verdad? La vocación. La vocación. Entonces después ahí se despierta el interés. Realmente ingresé al liceo muy joven y se fortaleció ahí. Conocí a oficiales que formaron a quienes debo realmente toda la formación que tengo, que me inculcaron siempre cosas buenas, valores y virtudes. Y después ya decidí entrar a la carrera militar para poder, dentro de las Fuerzas Armadas, coadyuvar, cooperar
en construir un Paraguay mucho más grande, mejor y que se merecen los mejores paraguayos que aún no vinieron. Que Y sobre las habilidades que se necesitan, ¿no? Y eso Sí, quiero saber. sí, las ¿verdad? habilidades. Sí. Existen ciertas habilidades o requisitos que se solicitan para ingresar. Pruebas de conocimientos, pruebas físicas, pero por sobre todas las cosas lo que hay que tener la dedicación y la vocación de servicio al pueblo paraguayo. El patriotismo. Salín, El patriotismo. Señor. sé que el tiempo es corto ya, pero Sí, vos sí. estás destacando su perfil profesional al Eso es inicio. correcto, Y eso es estoy correcto. mirando que tiene además publicaciones. A mí Ok. me encanta cuando, acá tengo en la mano justamente, me encanta Vos sos cuando un hay... promotor literario. Claro, sí. porque a mí ¿Podemos hacer también... la toma ahí, por Ahí está. favor? ¿Qué? Como a mí me gusta mucho lo de la publicación de libros, porque a mí me toca publicar, en mi caso, novelas. En el caso del comandante, veo que tiene una interesante obra que le invito a los amantes de la vida militar a acercarse sobre el liderazgo del mariscal José Félix Estigarribia. Qué Que estamos bárbaro. viendo acá voy a mostrar por completo, así. Qué espectacular. Ahí está su ¿Usted, obra. usted escribió esa Sí, obra? esa obra fue un desafío. Si me permiten, voy a nombrarle a su excelencia, a mi general González, al señor ministro de Defensa Nacional. Estaba en una charla, en un conversatorio, y él públicamente desafió a quien se anima, porque nos escribió aún sobre el liderazgo militar del mariscal José Félix Estigarribia, que gracias a Dios nació paraguayo. Entonces, como yo estaba ahí y era uno de los más antiguos, entonces me levanté y asumo el desafío, mis generales. Y entonces elaboré ese libro, que gracias también por la presentación. Está basado en los hechos del conflicto y contrastado con algunos artículos, con algunos textos sobre el liderazgo militar que han escrito algunos autores para contrastar con la actualidad, Qué maravilla. que sirven de referencia no tan solo al ámbito militar, a los estudiantes militares, sino también a cualquier ciudadano que quiera entender un poquitito. Civil. Civil, no tan solo terminología militar, puede entender cualquier persona. Me gusta mucho el capítulo de Campo Vía, porque cada batalla constituye un Sí. capítulo, entre otras, y dice Campo Vía, en conclusión, dice que ningún éxito es fruto del azar. Ningún éxito es fruto del azar. Entonces, Mucho estudio previo. mucho estudio previo, mucha preparación y por sobre todas las cosas mucha convicción, porque el mariscal Estigarribia, en aquel entonces general, recién ascendido, tuvo que intervenir en combate, tuvo que bajar de ser el comandante de todo el Comanchaco a ser comandante de cuerpo, tuvo que intervenir en el combate, entonces relevó a un comandante de cuerpo de ejército y actuó directamente. Entonces es muy importante La preparación que tuvo. la preparación que tuvo. Y él comenzó como teniente coronel, ¿correcto? Como teniente coronel. Ustedes se imaginan que la postura del alto mando militar en aquel entonces era establecer la defensa en el corte del río Paraguay. Sí. Ese dato me gustaría que brevemente nos pueda contar, porque los grandes, los veteranos, vamos a decir, de aquel momento, Sí, sí. decían que había que defender por el río, y Sí. él decía que había que ir a la trinchera. Él decía que teníamos que ingresar y hacer, los fortines. Sí, hacer frente al enemigo, en este caso, lo más al frente posible, lo más alejado posible del río Paraguay. Ok. E inclusive, amén de usar las maniobras, usar el propio Chaco, la naturaleza hostil, el terreno, A nuestro favor. a nuestro favor. Entonces él decía eso, y lo que se conoce así doctrinariamente en los conocidos, los militares, se llama la maniobra estratégica por líneas operacionales internas. Y Bolivia tuvo la maniobra estratégica operacional por líneas externas. Entonces, eso Qué fue- mucho aprendizaje. Bueno, les quiero agradecer, realmente estoy muy contento, me llena de alegría, ojalá que podamos transmitir eso a la teleaudiencia. Fue muy grato entrevistarme. Muchas gracias, Aline. Yo soy el agradecido en nombre de todas las Fuerzas Armadas porque me reciben aquí en estudio. También es una de mis primeras veces en un estudio poder ver un poco cómo se manejan también y conocer cómo trabajan ustedes día a día y cómo ustedes también, como son formadores de opiniones, cómo trabajan. Les agradezco mucho también el sacrificio que ustedes hacen. Gracias. Y nos vamos con este lema, si le parece. Sí, este es un obsequio que traje también para poder entregarle. Gracias. Sí, yo ya estoy mirando, quiero darme Gracias, obsequio. sí. Ejército paraguayo comprometido con su pueblo. Me gusta el lema final. Nos dice usted, vencer. Vencer o morir. Vencer o morir. Ejército paraguayo, vencer o morir. Ahí está. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el comandante general Manuel Rodríguez Sosa.